Comenzamos con esta jornada de cierre de la tarde de hoy con la conferencia que nos va a impartir el profesor Pedro David Alemany. Él es anglo-germanista, 2 veces ganador del Premio Nacional de Excelencia en el Rendimiento Académico por los Estudios Universitarios, cursado en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Colonia, en Alemania. Realizó sus estudios de posgrado en Filosofía y Estudios Judíos en la Universidad de Cornell, en Nueva York, y es doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Bolonia. En el periodo pre- y postdoctoral llevó a cabo estancias de investigación en diversos centros de investigación en Israel, como Yad Vashem o Shalem College, y actualmente Alemany es flamante profesor, ayudante doctor del Departamento de Filología Alemana de esta Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación son la literatura y el pensamiento germano-judíos, la filosofía y psicología de la religión y la hermenéutica del yo. Al título de la conferencia que nos había dado, ayer me escribió para decirle que le había puesto unos interrogantes. El yo narrado, el yo construido, autonarración y autobiografía filosófica. Tienes la palabra, David. Muchísimas gracias por haber aceptado. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los presentes. Como bien has dicho, uno de los campos de investigación que he llevado a cabo en estos años es el pensamiento y la literatura germano-judíos. Me centro especialmente en los procesos de autonarración de autores germano-judíos desde el final del siglo XIX hasta nuestros días, aunque no solo me he centrado en el paradigma ashkenazi, también he estudiado autores sefardíes en algún momento y de otras épocas. Sí, me acerco a esto. ¿Así está bien? Así se escucha mejor. Ok. Esta conferencia pretende ser un reflejo de una de las líneas de investigación que he seguido también en los últimos años y que pivota en torno al fenómeno de la autonarración, ¿no? Y antes de empezar me gustaría aclarar un poco la cuestión semántica, ¿no? Explicar qué términos, qué vocablos voy a usar y exponer un poco los matices, ¿no?, que existen en torno a ellos, ¿no? Como saben, existe una amplia gama de significantes para hacer referencia a lo que históricamente se entiende como autobiografía. Sin embargo, yo considero, no rechazo el uso de la palabra autobiografía, especialmente para hacer referencia al género literario, pero sí es cierto que a la hora de estudiar el fenómeno psicológico y retórico que tiene lugar en el proceso autobiográfico, yo prefiero el término autonarración. En ocasiones he usado también el término autoescritura, que es un poco más provocador, pero me gustaría defender por qué considero que autonarración es el término adecuado y para ello me gustaría amalgamar un poco la evidencia empírica proveniente de diferentes mundos, ¿no?, así como ideas filosóficas al respecto del yo, de la concepción del yo, e intentar quizás así tener una visión un poco más holística, ¿no?, del fenómeno de la autonarración. ¿Por qué digo esto? Porque podría parecer, ¿no?, que el término autonarración, autoescritura, se pueden antojar excesivamente constructivistas, ¿no? Y me gustaría decir que la evidencia en neurociencia cognitiva, si algo aporta, es precisamente, ¿no?, la idea de que existe una alta complejidad en los procesos neuronales relativos a la formación, codificación y consolidación de la memoria, ¿no? Cuando traemos un recuerdo a la working memory, ¿no?, a la memoria de trabajo, se puede producir potencialmente, ¿no?, pues edición, mutación, actualización e incluso reformulación del recuerdo, ¿no? Claro, la transposición de esta evidencia al campo de la filosofía, la lingüística, la crítica literaria, puede ser rastreada hasta concepciones del yo que emanan de pensadores como Gadama, como Wittgenstein. No quiero entrar mucho en ellos, pero sí me gustaría decir que Gadama, por ejemplo, entiende el yo como un yo histórico, ¿no?, producto de la apertura de horizontes que tiene lugar en el proceso dialógico, ¿no?, y por lo tanto habla de un yo histórico. Wittgenstein ofrece un cariz mucho más lingüístico y de hecho él habla del yo como un ente lingüístico, ¿no?, que no solo es producto de la interacción con otros yoes, sino que además es víctima de alguna manera de lo que él llama die Sprachspiele, los juegos del lenguaje, ¿no? Esto también es un tema fascinante, ¿no? Desgraciadamente no podré entrar en esto, pero en cualquier caso me gustaría decir que ambos autores
rechazan la idea de un yo substancial, portador de un núcleo o entidad fundamental, persistente, transituacional. Y también me gustaría mencionar que la teoría y la terapia narrativas arrojan también luz de manera considerable sobre este tema, porque dentro de la terapia narrativa, sobre todo, se sostiene que el yo construye su identidad personal y el sentido de su vida a través de las historias que se cuenta de sí mismo a sí mismo, ¿no? Entonces, el yo, en última instancia, y esto es el telos de cualquier terapia, quizás no del psicoanálisis, pero sí de cualquier terapia, ¿no?, es ayudar al cliente a buscar el sentido último, ¿no?, la coherencia de sus recuerdos, ¿no? Entonces se entiende eso, que el yo crea narrativas coherentes o que habría de crear narrativas coherentes y significativas de su vida, ¿no? Esto implica la búsqueda de sentido y de propósito a través de la selección, pero también de la organización y la narración de sus recuerdos, ¿no? Entonces, como digo, me gusta amalgamar la evidencia, ¿no?, de esta evidencia empírica, ¿no?, en el caso de la neurociencia, pero también estas teorías filosóficas que yo creo que nos pueden ayudar a tener una visión más holística del fenómeno, ¿no?, de la autonarración. Mi objeto de estudio principal es el relato autobiográfico y ensayístico, lo que se denomina autobiografía filosófica, también la autobiografía espiritual. Yo la considero autobiografía filosófica. Y si algo vemos a lo largo de la historia es precisamente esta evolución en el yo, ¿no? El yo, poco a poco, parece ser entendido por el autobiógrafo como un yo lingüístico, cada vez más producto, ¿no?, de la retórica que pone en uso para autonarrarse, aunque no siempre se han desechado predisposiciones de tipo precognitivo. Yo creo que nadie debería rechazarlas, ¿no? También me parece importante mencionar en esta introducción que hay multitud de autores que usan y han usado el relato autobiográfico y la ambigüedad identitaria como una fuente inagotable de creatividad, ¿no? Y así la fina línea entre la ficción, la realidad, la verdad, la falsedad se empequeñece, ¿no?, especialmente ante el repertorio de autonarraciones que encontramos en época contemporánea, con las fórmulas posmodernas, ¿no?, de autonarración. En muchos casos, incluso hoy en día, se habla de autoficción, ¿no?, que es un término que yo he usado alguna vez, que creo que hace referencia a un tipo de texto concreto. Quizás los heterónimos de Pessoa, al final mencionaré algo de esto. Pero en este caso, en esta conferencia, no voy a hacer uso del término autoficción. Mi interés, por tanto, no radica tampoco en delimitar la frontera entre la verdad y la ficción, tampoco es el de reflexionar sobre las líneas entre el engaño y el autoengaño, el enmascaramiento del autor. La finalidad de mi estudio es, por un lado, mostrar la fórmula o las fórmulas retóricas a través de las cuales el yo se narra a sí mismo en el proceso de exposición lingüística que significa, ¿no?, el relato de uno mismo. Y por otra parte, enmarcar, trazar esta evolución del yo metafísico al yo psíquico en la historia de la autobiografía, ¿no? Y esto va a estar relacionado indeleblemente, ¿no?, con una evolución de una retórica religiosa hacia una retórica secular. También son términos, religión, que debato mucho, pero de manera heurística voy a hablar de retórica religiosa, ¿no?, en esta conferencia. Entonces, voy a trazar un sistema de coordenadas, ¿vale? En este sistema de coordenadas tendríamos el eje vertical y el eje horizontal. En la cima de este eje vertical, pues situaría ese yo metafísico, ¿no? El yo metafísico es ese que en el relato apela a esta tríada cognitiva, ¿no?, que tanto nos gusta en Occidente, ¿no?, que es esa conexión entre el yo físico, yo psíquico y yo metafísico, ¿no? Y por lo tanto se entiende que este yo metafísico apela a una esencia, ¿no? En la base de este eje vertical encontraríamos el yo psíquico, que es un término que yo tomo prestado de la psicología. Yo metafísico es un término quizás más filosófico. El yo psíquico apelará a una identidad, ¿no? Se centra en la realidad empírica y experiencial, ¿no? Y por tanto busca una identidad.
Luego, en el eje horizontal vamos a encontrar a la izquierda esta retórica religiosa, como les digo. Yo prefiero hablar de lo sagrado, pero bueno, retórica religiosa heurísticamente me vale para hacer el discurso que quiero hacer en esta conferencia. Y a la derecha encontraríamos la retórica secular, que también puede ser llamada retórica materialista. Lo que pasa que, bueno, la retórica materialista es secular, pero no toda retórica secular tiene por qué ser necesariamente materialista. Si hablamos de autores como Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Que lo trataremos ahora. Vale. Dado que el autobiógrafo, que el autonarrador, es además de sujeto, objeto de estudio para sí mismo, en este proceso de autonarración yo lo divido en tres partes, ¿no? Por un lado, la introspección, ¿no? Este estado cognitivo propio, ¿no?, de la introspección, la retrospección, que aquí es donde hablamos del recuerdo, ¿no?, de recordar cosas, quizás editarlas inconscientemente o actualizarlas, ¿no?, en la memoria de trabajo. Y, por último, la alterspección, ¿no? Es cuando el yo se ve en el papel y se estudia como un objeto, ¿no?, casi exógeno. El sujeto torna en objeto, ¿no? Este sería la alterspección, ¿no? Entonces, aquí lanzo una pregunta, ¿no?, para ustedes, ¿no? Si, además, este yo, debido a que es narrado tras un proceso de recuerdo, interpretación y selección, puede ser entendido como construido en virtud de su propia retórica, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no?, podemos hablar de esto? Voy a hablar un poquito más también de este eje horizontal, porque para analizar el proceso de autonarración yo pongo el énfasis en una fórmula lingüística a la que me referiré como retórica de conversión. Y aquí tengo que explicar a qué me refiero, ¿no? No necesariamente la retórica de conversión es una conversión religiosa, sí, lo es, pero no solamente, ¿no? Y yo con esto quiero señalar el proceso de diferencia y cambio del yo, ¿no?, que lo considero casi una constante, ¿no?, en la autobiografía occidental, ¿no? Y me gustaría aclarar también que la finalidad de mi estudio no tiene la búsqueda hermenéutica de un yo definitivo, ¿no?, en el autobiógrafo, ¿no? Y tampoco parto de la idea preconcebida de un yo preunitario, porque no parto de axiomas teológicos necesariamente, ¿no? Lo que sí que diré es que, dependiendo del autor que queramos estudiar, pues para esos autores que estén más arriba, ¿no?, en ese eje vertical, pues serían autores que se adhieren a este yo metafísico, ¿no?, a un yo transituacional, ¿no? Y este yo se antojará de alguna manera inmutable, ¿no? Es una esencia, ¿no?, un alma, ¿no?, en muchos de los casos. Para autores que se sitúan quizás más al sur, ¿no?, de este eje vertical, pues este yo sí que se disuelve un poco ante la consciencia del carácter constructivo, ¿no?, de la propia retórica que pone el yo, ¿no?, en práctica. El significante de Dios, por tanto, está presente en mi investigación y lo estará en esta conferencia, como lo estarán también cualquier transposición secularizada, ¿no?, de este Dios, ¿no? Porque, como les digo, el uso de la retórica de conversión no está limitada por sistemas teológicos e ideológicos, ¿no? Se puede encontrar esta retórica de conversión dentro y fuera de un paradigma religioso, ¿no? Y, por lo tanto, el fenómeno de la conversión, de la retórica de conversión, no solo lo entiendo como un tropos, sino también como un topos del proceso de narración del yo, ¿no?, de la adhesión del yo a esta identidad inédita, ¿no?, que en última instancia lo lleva a adquirir pues una cosmovisión más acorde con lo que él considerará el ideal del yo, ¿no? Y aquí quiero hacer un breve inciso psicoanalítico sobre la cuestión del ideal del yo frente al yo ideal, ¿no? El yo ideal en la literatura freudiana y lacaniana se entiende como una aspiración de omnipotencia forjada bajo el narcisismo infantil, ¿no? Freud habla del Ich ideal, ¿no? Lacan habla del moi ideal. Y esto estaría en contraposición con el ideal del yo, ¿no?, que sería una formación intrapsíquica relativamente independiente, ¿no?, que sirve como áncora para el yo
para desarrollar toda una serie de realizaciones efectivas, ¿no? Sirve como un centro de referencia, ¿no? Y este se llamará ideal ich o ideal du moi, el ideal de yo, ¿no? En la literatura lacaniana. En el contexto de mi investigación yo trazo un continuo, para mí de manera orgánica, entre la retórica que entendemos por religiosa y la retórica que entendemos por secular o materialista, ¿no? Y para esto me baso en un axioma junguiano de Jung, ¿no? El cual explica esto. Es una idea bastante antigua que se puede retrotraer a la Torá, ¿no? A la Biblia, pero que él explica de una manera psicoanalítica, ¿no? Él habla de Dios como ese grupo de axiomas totalizantes, ¿no? Ese grupo de axiomas que tiene el valor máximo, ¿no? en la vida del yo, ¿no? Por explicarlo en palabras muy sencillas, si el yo no tiene un Dios, hará un Dios de algo, ¿vale? Y así puede expresar su versión secularizada de lo sagrado, ¿no? Aunque ya Jung había elevado el inconsciente a categoría de fenómeno religioso, básicamente, sería Erich Fromm, el psicoanalista de la Escuela de Frankfurt, el que trazaría la conexión lógica entre la experiencia religiosa y el proceso de análisis de la propia psique, ¿no? Del psicoanálisis. Voy a leerles una cita del libro Psicoanálisis y religión de Fromm. Es una traducción que he hecho yo, no he encontrado esta cita en español, y dice así. Por eso digo, si la intentan buscar, puede ser que en español sea diferente porque la he hecho yo, ¿vale? El proceso de romper las barreras del yo organizado y el contacto con esa parte excluida y separada, el inconsciente, está estrechamente relacionado con la experiencia religiosa de liberarse de la individualidad y sentirse uno con el todo. Quiero también dejar claro que obviamente un número infinito de trabajos podrían haber sido estudiados y que no en todos ellos se puede encontrar retórica de conversión, ¿no? Pero mi investigación apela a ser, ¿no? a trazar este continuo, ¿no? entre esta evolución religioso-secular de la retórica de conversión y, por lo tanto, los textos que aquí les he traído, que son textos canónicos, más canónico no se puede ser, de la autobiografía, pues me sirven para este argumento, ¿no? Y mi afán último, en muchas ocasiones, muchos de estos autores hacen uso de retórica de conversión, aunque subviertan la retórica de conversión, pero aún así hacen uso de ella, ¿no? Y mi afán último, por tanto, es poder enmarcar las diferentes versiones de conversión del yo narrado en estas obras canónicas y así trazar, como ven, un sistema de coordenadas en el que quizás podríamos incluir a muchos otros autores, ¿no? Entonces, grosso modo, diré que en todos estos diferentes ejemplos de autonarración a lo largo de la historia podemos ver la progresiva pérdida que sufre el yo metafísico a favor del yo psíquico y también, es decir, la ausencia de la búsqueda de una esencia y la búsqueda de una identidad, ¿no? Progresivamente. Y yo planteo que estas versiones de conversión, aun apelando a diferentes estratos del yo, sirven para acercarse a un ideal de uno mismo, ¿no? Entonces, el yo, en última instancia, en el relato autonarrativo, ¿no? Aceptará su vocación, su misión en el mundo, usando como áncora o un Dios tradicional, como es el caso de San Agustín, que será el primer autor del que hablaré, o cualquier transposición secularizada o cualquier ente sagrado, ¿no? Que ocupe tal espacio, ¿no? Podríamos hablar de la naturaleza o la sociedad o el compromiso social. En el caso de Rousseau tiene un par de conversiones un poco contradictorias, como todas sus confesiones, bastante contradictorias y con tensiones. Pueden ser la ideología, como en el caso de Stuart Mill. Les voy a poner, primero tendríamos a San Agustín, aquí tendríamos a Rousseau, aquí tendríamos a Stuart Mill y finalmente tendríamos a Nietzsche, ¿no? Que él ya se hace un dios de sí mismo, ¿no? Es un proceso de autosacralización. También me gustaría mencionar, aunque no voy a poder hablar mucho de ello, es que una constante que vemos en este tipo de narraciones también es la tensión del yo con la communitas, ¿no?
Y en este sentido, la investigación de Espósito, del filósofo italiano Espósito, creo que arroja mucha luz, ¿no? Sobre este tema. Porque ciertamente la Comunitas ofrece al yo una identidad, pero en detrimento siempre de la suya individual, ¿no? Entonces, esta intrincada relación entre el yo y la Comunitas yo la considero también una constante, ¿no? del relato autobiográfico, ¿no? Es a través de esta Comunitas desde donde se puede delimitar el poder ser del yo, ¿no? Estas potenciales cristalizaciones del yo, ¿no? Que tendría lugar en otras comunidades, ¿no? Y voy a citar brevemente a Espósito, también es una traducción que he hecho yo. Por tanto, si la buscan, es posible que no sea exactamente así en español, ¿vale? Dice, munus, regalo y obligación, beneficio y prestación, unión y amenaza. Los individuos modernos realmente se convierten en individuos, es decir, individuos absolutos, rodeados por una frontera que los aísla y protege al mismo tiempo, solo si son liberados de antemano de la deuda que los une entre sí. Exentos, eximidos, dispensados de ese contacto que amenaza su identidad al exponerlos al posible conflicto con su prójimo, al contagio de la relación. Y sin más dilaciones, voy a empezar con la primera obra. Voy a hablar un poco de San Agustín. Voy a dejar ahí a San Agustín solo. Obviamente, si intentamos encontrar un punto de encuentro entre ese yo metafísico y la retórica religiosa, pues San Agustín necesariamente sería el primero del que tendríamos que hablar, ¿no? Especialmente de su obra Confesiones, que es su magnum opus, me atrevería a decir, ¿no? Este trabajo se erige como cardinal en el estudio del género de la autobiografía porque, como es considerado, ¿no?, él inaugura el estado introspectivo, ¿no?, este primer paso para la autonarración del hombre occidental. Como es sabido, además, San Agustín usa un modelo de la hagiografía medieval. Se dice que principalmente aquel modelo de Vita Antoni, ¿no? Y como saben, es la vida de San Antonio Abad, escrita por San Atanasio de Alejandría, y aquí se enfatizan dos elementos, ¿no? Por un lado, el eremitismo, ¿no?, la vida del anacoreta, del ermitaño, y por otro lado, el cenobitismo, ¿no?, la vida en comunitas con una ley común, ¿no? Agustín eleva la importancia del relato autobiográfico a la vez que deja básicamente las bases sentadas, ¿no?, de las particularidades de este género, ¿no? Yo considero que en obras autobiográficas previas no se ve, ¿no?, esta exposición del yo que vemos en San Agustín. No se puede hablar de Marco Aurelio. Considero que tiene una finalidad de genuj, se dice en hebreo, de pedagógica, ¿no?, más que de exposición del yo, ¿no? Entonces, en el contexto de mi investigación, el interés por la autonarración de San Agustín es la siguiente, ¿no? En primer lugar, la idea que él enmarca de que la evolución del yo, en términos pedagógicos y espirituales, es directamente proporcional a la narración del yo a través del tiempo, ¿no? Entonces, si no podemos hablar de un proceso de sacralización de la narración, yo quizás sí lo hablaría, pero si no hablamos de esto, sí que en cualquier caso podemos hablar de un proceso de ritualización, ¿no?, de la exposición del yo, de la autonarración, ¿no? Como he dicho, mi interés no es tanto buscar hechos históricos, ni mi finalidad tampoco es buscar el yo converso final, ¿no? Existe esta tendencia en la filología, sobre todo en la filología que estudia la autobiografía espiritual, de encontrar el converso definitivo, ¿no?, el yo definitivo del autobiógrafo espiritual, ¿no? Incluso en la autobiografía de Santa Teresa pues se hablan de 2, 3, 5, 7 conversiones. ¿Cuál es la más verdadera? ¿Es esta? ¿Es otra? No es mi interés. No es mi interés encontrar el yo converso último, sino este proceso de narración de la conversión, ¿no? Hay autores, de hecho, que dicen que San Agustín nunca tiene una conversión total, ¿no? Que aunque los primeros libros hablan de eso, de hasta el bautismo, ¿no?, van hasta el bautismo, que no se produce, pues no ocurre un movimiento claro del pecado al arrepentimiento. Bueno.
Lo que sí que diré es que, como les digo, mi interés es en esta retórica que tiene lugar en el caso de San Agustín a través de un momento epifánico, ¿no? Y que queda asociada esta epifanía, ¿no? A un momento a través del cual el yo torna a ser algo diferente, ¿no? Se ha dicho, obviamente, que toda forma de pensamiento meditativo es una manera de pensamiento agustiniano, y que solo a través de la confesión autobiográfica, considero yo, es la manera a través de la cual el pensador puede ahondar en los límites y posibilidades de su yo, y en última instancia considero no solo narrar su yo real, sino adherirse un poco más a ese ideal del yo, ¿no? Entonces, San Agustín se adhiere al ideal del eremitismo y experimenta que a través del rechazo del mundo exterior, aquí vemos otra vez esta tensión con la comunitas, ¿no? Es capaz él de encontrarse con Dios, ¿no? Y que Dios está más cercano en sus momentos de soledad. De hecho, el célebre pasaje de las peras, ¿no? En el que roba unas peras con unos amigos, él posteriormente al pensar, al recordarlo, dice, claro, es que solo con otro se peca, ¿no? Solo con otro se peca, ¿no? El proceso de salvación tiene que tener lugar solo con uno mismo, ¿no? En la más absoluta soledad, ¿no? Entonces, considero que la finalidad didáctica de Confesiones es secundaria siempre a este viaje a las profundidades de la psique humana, ¿no? Agustín conecta así este estado cognitivo del yo en soledad, el yo introspectivo, con un encuentro con Dios, ¿no? Y la autobúsqueda iría, por tanto, de la mano con un encuentro con este yo metafísico y con una verdad trascendente, ¿no? Entonces, claro, dada la influencia que tiene este relato en la historia de la autobiografía, se me antoja muy difícil separar este modelo de otros modelos que vamos a ver posteriormente, que obviamente hacen de alguna manera referencia, ¿no? A este proceso inédito de autonarración, incluso para autores que consideren la búsqueda del yo metafísico como algo, en fin, ingenuo, o incluso para aquellos autores que consideren la idea de Dios algo atávico. El proceso muchas veces es casi que calcado, independientemente, ¿no? de estas ideas. Como les digo, creo que esta retórica agustiniana se oye como bajo continuo a lo largo de muchas obras, ¿no? Autonarrativas a lo largo de la historia, y siempre que veamos, ¿no? Este cambio vital del yo a través de algún tipo de epifanía, ¿no? En el caso de San Agustín me gustaría leerles este momento epifánico. Esto es el capítulo 7. Vale, el contexto es que está San Agustín debajo de una higuera, está llorando desconsoladamente, ¿no? Está gritándole de alguna manera a Dios, ¿no? Dice, «¿Y tú, Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado? No quieras más acordarte de nuestras inquinidades antiguas». Sentíome aún cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. «¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma hora?» Decía estas cosas y lloraba con amarguísima contrición de mi corazón. Mas he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o de niña, que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, es este famoso tolle lege, ¿no? De repente, cambiando de semblante, me puse con toda la atención a considerar si, por ventura, había alguna especie de juego en que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante. Y así, reprimiendo el ímpetu de mis lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo que hallase. Apresurado, volví al lugar donde estaba sentado Alipio, y yo había dejado el códice del apóstol al levantarme de allí. Toméle, pues, abríle y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos y decía, no en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. No quise leer más, ni era tampoco necesario, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas.
Bueno, este es el primer ejemplo, la lectura, ¿no?, que invita a Agustín a no satisfacer los apetitos del cuerpo, es un momento epifánico, ¿no? Agustín se convierte, ¿no?, de un antiguo yo a un nuevo yo en virtud de la lectura de un texto, ¿no?, que sirve como vehículo, ¿no?, hacia una verdad ontológica, ¿no? Este nuevo yo, en virtud de su abnegación, será considerado por Agustín como uno más cercano al ideal del yo, que está destinado a convertirse, ¿no? Voy a dejar aquí a San Agustín. Me gustaría decir que, obviamente, después de Confesiones, la autobiografía espiritual se hace muy popular en Europa y en América, ¿no? Y, por supuesto, hay muchísimos autores que podríamos tratar, ¿no?, que de alguna manera, a través de un proceso de imitatio agustinano, pues se hacen eco, digamos, de esta retórica, ¿no? Entre ellos, algunos que llaman mi atención es el monje benedictino Guibert de Nogent, un benedictino francés, Pierre Abelard, que es otro teólogo francés, Giraldus Cambrensis, también es un historiador inglés muy interesante, la mismísima Santa Teresa de Jesús, por supuesto, y me gustaría mencionar solo que hay un autor que a mí me parece fascinante, que es del paradigma protestante, que se llama John Bunyan, y que él ejemplifica mejor que nadie, ¿no?, esta tensión con la comunitas, ¿no? Está siempre ahí diciendo, pero es que si me voy con la comunidad dejo de ser yo, pero yo quiero ser yo, pero ellos me dan algo que yo no tengo, ¿no? Es una manera deliciosa, ¿no?, de explicar esta tensión, ¿no?, que es una constante también. Voy a pasar ahora a Rousseau, que lo he puesto ahí un poquito más centrado. Hay que destacar, ¿no?, que en el contexto literario, ¿no?, Confesiones también es un eco claro de las Confesiones de Agustín, ¿no? Confesiones no solo influenció la técnica narrativa y la novela, sino que su autobiografía es especialmente llamativa, ¿no?, porque seculariza de alguna manera, ¿no?, esta retórica agustiniana, ¿no?, a pesar de que se adhiera a ella, ¿no? No considero que él desarrollara su proceso de autonarración en contraposición al de San Agustín, ni siquiera al de los autobiógrafos espirituales, diría yo, pero sí que al transferir categorías no conectadas con el ámbito religioso al campo, ¿no?, de la conversión, pues sí que se abren, quizás de manera oximorónica, ¿no?, multitud de posibilidades, ¿no?, de conversiones, ¿no? Se adhiere un patrón, yo digo, que a la vez subvierte, ¿no? San Agustín, ¿no?, hablaba de que este proceso introspectivo de búsqueda del yo es algo que no se puede llevar a cabo en comunidad, ¿no? Y me gustaría usar este hilo también para llegar a Rousseau, el cual tiene ideas tiene tensiones, ¿no?, con la comunitas, ¿no? El autor del Contrato Social a veces parece que se fía menos de la sociedad, ¿no?, que en ocasiones hasta de manera neurótica, ¿no?, en sus obras, ¿no? Entonces, Rousseau sí que me gustaría explicar, ¿no?, que se ve empujado a comenzar un viaje de autodescubrimiento en la naturaleza, ¿no? Esto es bien sabido, ¿no? Es sacralizado de alguna manera, ¿no?, y muchas personas lo consideran el padre del ecologismo y demás, ¿no?, como Spinoza, del panteísmo, en fin. Sí que me gustaría leer este momento, ¿no?, en el que él sacraliza de alguna manera la naturaleza. Dice así: la vista del campo, la sucesión de espectáculos agradables, la grandeza del espacio, el alejamiento de todo lo que me hace sentir la sujeción en que vivo, de todo lo que me recuerda a mi situación, todo esto desata mi alma, me comunica mayor audacia para pensar, parece que me sumerge en la inmensidad de los seres, para que los escoja, combine y apropio a mi gusto, sin molestias ni temores. Así dispongo como árbitro de la naturaleza entera. Mi corazón, vagando de uno a otro objeto, se asocia, se identifica con los que le halagan, se rodea de encantadoras imágenes, se embriaga de sentimientos religiosos. Es cardinal entender que esto no conlleva necesariamente, ¿no?, una ausencia de creencias religiosas, ¿no? Es cierto que Rousseau tiene una relación compleja con la religión, ¿no?, pero él mismo hace referencia
al cristianismo, se autodenomina cristiano, es cierto que calvinista, católico, ¿no? Tiene ahí cierto viaje, ¿no? Pero él comienza su autobiografía de la siguiente manera, ¿no? Cuando quiera que suene la trompeta del juicio final, yo, con este libro, me presentaré ante el juez supremo, mayúscula juez, mayúscula supremo, y le diré resueltamente, he aquí lo que hice, lo que pensé y lo que fui. Con igual franqueza dije lo bueno y lo malo. Nada malo me callé, ni me atribuí nada bueno. Y si he empleado algún adorno insignificante, lo hice solo para llenar un vacío de mi falta de memoria. Pude haber supuesto cierto lo que pudo haberlo sido, mas nunca lo que sabía era falso. Me he mostrado cual fui, despreciable y vil, o bueno, generoso y sublime, cuando lo he sido. He puesto de manifiesto mi alma tal como tú, T mayúscula, la has visto, oh Ser Supremo, S mayúscula, S mayúscula. Hay otras referencias, ¿no? en Confesiones, ¿no? Él se enfada mucho con Voltaire, ¿no? Porque Voltaire escribe acerca de Dios, ¿no? Y él se enfada mucho por esta manera que tiene Voltaire de entender a Dios. También voy a leeroslo. Dice así: Voltaire, pareciendo siempre creer en Dios, jamás ha creído sino en el diablo, puesto que su pretendido Dios no era más que un ser maléfico, que a su entender solo se complace en hacer daño. Lo absurdo de esta doctrina, que salta a la vista, es irritante, sobre todo tratándose de un hombre colmado de toda suerte de bienes, que desde el seno de la felicidad se empeña en desesperar a sus semejantes con el horrible y cruel espectáculo de todas las calamidades de las que él está exento. Ciertamente Voltaire y Rousseau tienen estos problemas con la cuestión de la teodicea, ¿no? Porque existe la presencia del mal en el mundo, ¿no? En un mundo donde existe omnipotencia divina, ¿no? También esto es un eco, ¿no? de las tensiones que tiene San Agustín con los maniqueos, ¿no? Con respecto al tema de la teodicea, ¿no? Los maniqueos consideraban que Dios está como en esta lucha, ¿no? Contra las fuerzas del mal, y San Agustín a veces parece que se adhiera a esta idea, ¿no? Finalmente, San Agustín acaba diciendo que el bien es Dios y que toda ausencia de Dios es el mal, ¿no? Allí donde no está Dios, allí hay mal, ¿no? Todo esto lo digo porque la experiencia, ¿no? Este hecho, ¿no? de secularización de la experiencia religiosa, ahora también les hablaré de otra más, no surge, por tanto, de un rechazo necesario, ¿no? al ideal divino, ¿no? Es quizás un estado ambiguo también propio de la modernidad, ¿no? Porque Rousseau se encontraba, ¿no? a la izquierda, o sea, con la contrailustración y la ilustración radical, ¿no? Y era verdaderamente difícil expresar coherentemente un pesimismo y un escepticismo angustiantes y al mismo tiempo enfatizar el papel de la creación divina, de la justicia, de la providencia, ¿no? Realmente era una tensión propia, ¿no? del yo moderno, ¿no? Rousseau finalmente, ¿no? encuentra una manera de reconciliar la idea de la omnipotencia de Dios y a su vez no culparlo de la miseria, o lo intenta, ¿no? De la miseria, de la corrupción, de las injusticias en el mundo. Y esto es quizás uno de los rasgos para mí más llamativos, ¿no? de la obra de Rousseau, ¿no? Que es a través de este proceso de secularización de la experiencia de conversión, Rousseau no necesariamente insinúa, ¿no? que la idea de Dios sea atávica, pero como les decía antes, a través de la secularización de este proceso y de llevarlo a otras categorías se abre la puerta a muchísimas versiones de conversión, ¿no? Les voy a leer uno de los momentos epifánicos que además vuelve a estar relacionado con la apertura de un libro, ¿no? En este caso de un periódico, ¿no? Y que es un eco, ¿no? del momento agustiniano. Dice así: Un día tomé el Mercurio de Francia y andando y leyendo encontré este tema propuesto por la Academia de Dijon para el premio del siguiente año. ¿El progreso de las ciencias y de las artes ha contribuido a corromper o a purificar las costumbres? Así que hube leído esto, abrieron a mis ojos nuevos horizontes y me volví otro hombre. Mis sentimientos se acomodaron con una rapidez inconcebible al tono de mis ideas. El entusiasmo por la verdad, la libertad y la virtud
ahogó todas mis pequeñas pasiones, y lo más sorprendente es que esta efervescencia subsistió en mi corazón durante más de 4 o 5 años, llegando a tan alto grado como jamás haya existido en ningún otro corazón humano. Entonces, esta aparente conversión, convertirse en otro hombre, ¿no? Es un hombre comprometido, ¿no?, con la sociedad del momento, ¿no? Y de nuevo aquí esta tensión, ¿no? Rousseau es que es muy contradictorio, ¿no?, esta la relación que tiene con la comunitas, ¿no? Pero el ejemplo más claro, epifánico casi, ¿no?, de retórica de conversión lo tiene precisamente cuando se preocupa, ¿no?, cuando se compromete con la sociedad, ¿no? Entonces, Rousseau explora las posibilidades de su yo tanto en un contexto social como en la soledad de la naturaleza, ¿no? Y aquí puede haber ecos con San Agustín y nuevos caminos que se abren, ¿no? Podríamos decir, ¿no?, si esto es una tensión entre diferentes versiones de su yo, ¿no?, diferentes yoes, ¿no? Y quizás aquí la ruptura con la tradición de la autobiografía espiritual, ¿no?, que veíamos esta tensión entre el yo pecador y el yo observante y el yo religioso, quizás aquí podríamos ver estas tensiones entre facetas contradictorias del propio yo, que también es una aproximación más realista, ¿no?, al proceso de autonarración, ¿no? Para Agustín, Dios era la única fuente de gracia que en un acto radical de transformación otorgaba sentido y valor a la vida del yo narrado. Para Rousseau, la conversión, aunque una realidad experiencial, ¿no?, tiene consecuencias diferentes, ¿no? Puede cambiar las ideas de alguien, definir su personalidad, integrarlo en una comunidad, aislarlo, ¿no? Claro, desde un punto de vista postestructuralista, que siempre hay que tenerlo en cuenta, se argumentará que este nuevo yo, ¿no?, es más autoconsciente, ¿no?, y que está, por tanto, constantemente dividido, ¿no?, aunque verbalice esta unicidad, ¿no?, utilizando la retórica propia de un yo preexistente, único, unificado, ¿no? Entonces, ejemplos como los de Rousseau ponen de manifiesto, ¿no?, la naturaleza fragmentada del yo en su propio proceso de autonarración, que puede llegar a contradicciones, ¿no?, identitarias, si se apela a una identidad, porque la identidad puede ser contradictoria, ¿no? Este sería un yo, ¿no?, que no solo puede encontrarse en disonancia, ¿no?, con otras versiones de sí mismo, sino incluso en disonancia con la propia semántica de la que hace uso, ¿no?, porque, como vemos, intenta hacer uso de una semántica premoderna para intentar explicar un yo moderno que tiene muchas más tensiones y es mucho más contradictorio, ¿no? Dejo aquí a Rousseau. Voy a mencionar ahora brevemente la autobiografía de Stuart Mill, John Stuart Mill. También me gustaría conectarla, ¿no?, con el tema de la naturaleza, ¿no? A San Agustín y a Rousseau los conectaba con el tema de la sociedad, de la comunitas, ¿no?, del compromiso social. Conecto a Rousseau con Stuart Mill a través del tema de la naturaleza, ¿no? Para Mill, la naturaleza no posee ninguna característica divina, ¿no?, aunque esta siempre haya estado cargada de sentimentalismo, ¿no? Y para él la naturaleza es muerte y es injusticia, ¿no? Y por lo tanto no puede ser inspiración para ningún comportamiento moral, ¿no? Voy a hacer aquí referencia a un ensayo de Mill que se llama Sobre la naturaleza. Es otra traducción que he hecho yo, por si la buscan, ¿no?, que puede que no sea exactamente así. Y dice: en verdad, casi todas las cosas por las que los hombres son ahorcados o encarcelados por hacerse unos a otros son actuaciones cotidianas de la naturaleza. Matar, el acto más criminal reconocido por las leyes humanas, la naturaleza lo realiza una vez a cada ser vivo y en una gran proporción de casos después de torturas prolongadas. La naturaleza empala a los hombres, los quiebra como si estuvieran en una rueda, los arroja para ser devorados por bestias salvajes, los quema hasta la muerte, los aplasta con piedras como al primer mártir cristiano, los hace morir de hambre, los congela con el frío, los envenena con el veneno rápido o lento de sus exhalaciones y tiene 100 de otras muertes espantosas en reserva. Todo esto, la naturaleza lo hace con el menosprecio más altanero, tanto por la misericordia como por la justicia, lanzando sus flechas tanto sobre los mejores y más nobles como sobre los más bajos y peores.
sobre aquellos que están involucrados en las empresas más altas y dignas y a menudo a consecuencia directa de los actos más nobles. Mill crece completamente ajeno, ¿no?, al mundo religioso. Él explica, ¿no?, que su padre no tenía creencias religiosas, ¿no?, y él dice en algún momento, no es que yo rechace las creencias religiosas, es que nunca las he tenido, ¿no? Por eso lo sitúo ya mucho más en la retórica secular, ¿no?, y mucho más abajo del yo metafísico, desde luego. Sin embargo, sí que dice en algún momento, ¿no?, que la religión es una buena brújula moral para la sociedad, ¿no?, y que su religión, sin embargo, sería una donde no hubiera un lugar para ningún tipo de justificación sobrenatural o de mística inefable, ¿no? Entonces el rechazo a cualquier tipo de yo metafísico está puesto de manifiesto, ¿no? Sin embargo, la retórica de la que hace uso Stuart Mill, especialmente cuando hace referencia a la filosofía de Jeremy Bentham, ¿no?, el padre del utilitarismo, comparte rasgos cruciales con esta retórica de conversión, ¿no?, que hemos comentado. Ahora lo leeremos. Vamos a leerlo ahora. Entonces, el contexto es que está Mill está reflexionando sobre la influencia de la lógica y la dialéctica de Platón, que la influencia que ha tenido en su pensamiento. Poco antes había hablado de Demóstenes también, y de aquí nos encontramos que dice lo siguiente. Está leyendo a Bentham, los tratados de Bentham, y dice: vi con claridad que todos los moralistas anteriores habían sido superados y que aquí estaba el principio de una nueva era en el desarrollo del pensamiento. Me sentí elevado a una altura desde la cual podía contemplar enormes dominios de posibilidades especulativas y ver que podían alcanzarse resultados intelectuales de dimensiones insospechables. Cuando terminé con el último volumen de Traité, porque este es un libro que escribe Bentham en francés, cuando ya se ha naturalizado francés, cuando terminé de leer el último volumen del Traité, me había convertido ya en un ser diferente. El principio de la utilidad, entendido tal y como Bentham lo entendía y aplicado tal y como él lo aplicaba a lo largo de estos 3 volúmenes, encajaba perfectamente como piedra angular que unía todos los elementos fragmentados de mis pensamientos y mis creencias. Daba unidad a mis ideas de las cosas. Al fin, podía yo decir que tenía opiniones, un credo, una doctrina, una filosofía y, en uno de los mejores sentidos de la palabra, hasta una religión, cuya propagación y difusión podía constituir el principal y decidido propósito de toda una vida. Tenía ante mí el gran proyecto que, mediante esa doctrina, podía cambiar la condición de toda la humanidad. Las ideas de Bentham no suponen, por tanto, para Mill, la disolución de toda una serie de conceptos moralistas, la ley de la naturaleza, del sentido moral, de la rectitud natural, conceptos que son comprendidos bajo el prisma utilitarista como de corte dogmático, ¿no? Entonces, como vemos, el tono intelectual de esta experiencia se prolonga durante varias líneas, ¿no?, pero rápidamente, ¿no?, esta aparente revelación intelectual adquiere un tono reminiscente, ¿no?, de la elevación espiritual, ¿no?, claramente, ¿no? La conversión utilitarista de Mill, sin embargo, llega a su fin cuando se da cuenta, ¿no?, de que esta extensa e impecable educación que ha obtenido no le asegura la felicidad, ¿no? Y llega un momento en el que entra en un estado de depresión muy fuerte, en el que él lee mucho a Wordsworth, al poeta británico. A Coleridge también, ¿no? Aquí cita uno de ellos, a Coleridge, y dice: una tristeza sin dolor, vacía, oscura y lúgubre, una tristeza adormecida, sorda, despasionada, que no encuentra salida ni consuelo en la palabra, el suspiro o la lágrima, ¿no? Este es el contexto en el que está él ahora mismo, ¿no?, en esta parte de su autonarración. Y dice, ¿no?, unas páginas después: con frecuencia me preguntaba yo si podía seguir viviendo o si estaba obligado a hacerlo pasándome toda la vida en esta situación. Estaba releyendo casualmente las Memorias de Marmontel, otra referencia intertextual, ¿no?, a otra autobiografía, y llegué al pasaje en el que relata la muerte de su padre.
Una vívida imagen de la escena y de sus sentimientos anejos me invadió por completo y me conmovió hasta el punto de hacerme llorar. A partir de ese momento, mi carga se hizo más ligera. La opresión que me producía el pensamiento de que todo posible sentimiento había muerto dentro de mí había desaparecido. Ya no estaba desesperado, no era un leño o una piedra. Parecía que aún me quedaba algo de aquella materia con la que se fabrica todo carácter valioso y toda aptitud para la felicidad. Aliviado de mi constante sensación de irremediable desdicha, fui descubriendo gradualmente que los ordinarios acontecimientos de la vida podían darme otra vez alguna satisfacción, que podía encontrar goce, no intenso, pero suficiente para procurarme algo de alegría en la luz del sol, en el cielo, en los libros, en la conversación, en los asuntos públicos, que había una vez más emoción, aunque moderada, en trabajar por mis ideas y por el bien público. Así, la nube fue desvaneciéndose poco a poco y de nuevo pude disfrutar de la vida y aunque sufrí varias recaídas, nunca volví a ser tan desdichado como lo había sido hasta entonces. Aquí dejo también a Stuart Mill y voy a concluir, que ya va siendo la hora. Voy a concluir con Nietzsche. A ver, en todos los estudios relativos a Ecce Homo, claramente la estética, ¿no?, del pensador alemán tiene un lugar predominante, ¿no? Y esto es un elemento fundamental si entendemos también, ¿no? Yo trazo, ¿no?, esta correlación entre autoescritura y autoconstrucción, ¿no? Este proceso artístico, ¿no?, lúdico incluso, ¿no?, de construcción, ¿no?, en un papel. No obstante, yo pongo el énfasis especialmente en el egocentrismo y la grandilocuencia contenidas en Ecce Homo. Tenemos que tener en cuenta que Nietzsche escribe Ecce Homo en 1888, creo que es el último libro que publica, porque luego publica alguna carta y algún ensayo y demás, pero como saben, en 1890 lo encierran porque ya ha perdido todo el juicio, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto, ¿no?, en el cual desarrolla Ecce Homo, ¿no? Hay muchos autores, ¿no?, que conciben su autobiografía como una autoapoteosis, ¿no? Y obviamente no vemos estos momentos de epifanía desde la humildad que vemos en otros autores, ¿no? Me gustaría decir que este egocentrismo, ¿no?, esta autosacralización, como conclusión del proyecto de Nietzsche, Ecce Homo, yo lo aproximo desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, pues la muerte de Dios porta consigo necesariamente el rechazo de toda metafísica tradicional y, por tanto, de cualquier tipo de conceptualización del yo metafísico, ¿no? La pérdida de todo valor, de todo ideal, de toda esencia. Desde un punto de vista lingüístico, esto conlleva, ¿no?, la destrucción de cualquier intento de conceptualización, ¿no?, de búsqueda retórica o de narración, ¿no?, de este yo metafísico. Desde un punto de vista psicoanalítico, aquí yo diría que el yo narrado por Nietzsche, más que ser un yo que busca el ideal del yo, es un yo ideal. Y con esto quiero decir que es un yo que considero forjado bajo un ideal de omnipotencia narcisista, ¿no? Porque en última instancia está autosacralizado, ¿no? Hay muchos autores que hablan de la autodivinización, ¿no?, que die Selbstvergöttlichung, ¿no?, de Nietzsche en su autobiografía, en fin. Si la conversión retórica, por tanto, no es a un yo descubierto, sino conseguido, ¿no?, entonces este yo será comprendido y narrado como psíquico, ¿no?, construido y reconstruido una y otra vez a través de una constante autonarración lúdica, ¿no?, que en última instancia, como les digo, cumple una función artística, ¿no? Hay una académica de Nietzsche también, Wright, una académica americana, ¿no?, que dice lo siguiente, hablando de Ecce Homo, dice: uno se convierte en quien es al dar a luz a uno mismo en papel una y otra vez, una ejemplificación discursiva del eterno retorno. Esto también es una traducción que he hecho yo, ¿vale?, por si la buscan. Entonces, en ausencia de cualquier tipo de autocompasión, de resentimiento o de culpa, Nietzsche acepta y alaba cada uno de los elementos que lo han llevado al presente instante, ¿no?, a la particular forma
queda a este yo que narra y al que será narrado, ¿no? Porque si hemos hablado de la introspección, la retrospección y la alterspección, en el caso de Nietzsche yo también hablaría de la futurspección, ¿no? Porque tiene una proyección de futuro mucho más clara, ¿no?, que en otros autores, ¿no? Entonces, este yo, que yo considero que nunca en la historia de la autobiografía ha estado tan autoafirmado, expresa un momento que podríamos considerar de epifanía secularizada y que además es muy interesante porque si los otros tres autores han abierto un libro y conseguido ese momento epifánico, para Nietzsche es completamente al contrario, es cerrando el libro, ¿no? Voy a leerles esta cita. Dice así. He modificado, ¿no? Esto es como lo que dicen, tienes 2 germanistas y 3 traducciones. Yo las traducciones de alemán de Nietzsche a veces no las modifico. Entonces esta es una traducción de un traductor cuyo nombre no diré, pero he modificado algunas cositas, ¿vale? La enfermedad me sacó con lentitud de todo aquello, me ahorró toda ruptura, todo paso violento y escandaloso. La enfermedad me proporcionó asimismo un derecho a dar completamente la vuelta a todos mis hábitos. Volvemos a ver, ¿no?, este cambio, ¿no?, sustancial. Me permitió olvidar, me ordenó olvidar. Me hizo el regalo de obligarme a la quietud, al ocio, a aguardar, a ser paciente. Mis ojos por sí solos pusieron fin a toda la bibliomanía, hablando claro, a la filología. Yo quedaba así redimido del libro. Durante años no volví a leer nada, el máximo beneficio que me he procurado. Mi yo más profundo, aquí lo cambio, él dice, jenes unterste selbst, ¿no? Yo lo traduzco como mi yo más profundo, casi sepultado, casi enmudecido, bajo un permanente tener que oír a otros yoes, y esto significa el acto de leer, se despertó lentamente, tímido, dubitativo, pero al final volvió a hablar, ¿no? Es como un yo más real, ¿no?, más verdadero. Nunca he sido tan feliz conmigo mismo como en las épocas más enfermas y más dolorosas de toda mi vida. La vuelta a mí mismo fue una especie de retorno, una suprema especie de sanación. La otra no fue más que una consecuencia de esta. Entonces, en Ecce Homo no encontramos la lectura de ningún texto sagrado como vehículo, ¿no?, para llegar al codiciado yo real, ¿no? Porque ¿no?, esto es lo fascinante, ¿no?, de la narración, de la autonarración de Nietzsche, no se encuentra supeditado ningún tipo de narración exógena, ¿no?, sino que viene directamente de esta parte unterste, ¿no?, de la más profunda, ¿no?, del yo más profundo de él, ¿no? De hecho, la manera, ¿no?, él también rechaza la Communitas, ¿no?, con su crítica a la mentalidad y la moral de rebaño, ¿no?, aquella propia, él dice, del yo que pretende encontrarse y no conseguirse, ¿no? Entonces, el yo narrado por Nietzsche considero que participa de la estética del aislamiento intelectual que yo considero que desde la posición del yo ideal aspira a conseguir la autoafirmación a través de la superioridad que necesariamente surge de la comprensión de una asumida ausencia de habilidades sociales como virtud, ¿no? No obstante, ¿no?, la conversión de Nietzsche no es una de tipo intelectual, como veíamos en Stuart Mill, que puede ser el que más cerca esté de su proceso de autonarración. Nietzsche no encuentra en una filosofía concreta su yo real, como tampoco se servirá de las ideas de otro para desenmarañar su propio yo psíquico, ¿no? Al contrario, Nietzsche rechaza todos los vehículos de conversión analizados hasta ahora. Dios, la naturaleza sacralizada, la communitas o el compromiso social, la ideología y hasta la propia filosofía y la filología, ¿no? El yo construido de Nietzsche se sitúa allende, ¿no?, estas propias búsquedas en un proceso que considero de autoconstrucción consciente, ¿no? Rechaza, ¿no?, su propia rama, la filología, y su propia labor intelectual. Es decir, no solo rechaza el idealismo, sino la propia intelectualidad alemana de la que de alguna manera forma parte, ¿no? Y experimenta esta liberación del libro, ¿no?, que podemos considerarlo, os he dicho de todo, la liberación de, ¿qué? De la Biblia. ¿De qué libro? De los libros, de todo libro, de toda narración exógena, ¿no?, que lo aleja de su unterste selbst, ¿no?, de su yo más profundo.
La denominada vuelta a uno mismo, ¿no? Esta sanación intensa, ¿no?, de la que él habla, y el rechazo de la autobúsqueda a través de la proyección o de la idealización de un otro, permite a Nietzsche considerar la enfermedad una suerte y así afirmar la vida en todas sus facetas, ¿no? Entonces, si la enfermedad es el punto de inflexión, la sacralización del yo es la conclusión de este proceso, ¿no?, introspectivo, retrospectivo, alterspectivo y futurospectivo, ¿no?, de Nietzsche. Bajo la filosofía nietzscheana, convertirse en este yo real no es más que reconocer esta verdad inherente a lo que ya se es, siendo este es no esencialista, ¿no? Comprender quién y qué significa el yo es, por lo tanto, construirlo. Es decir, tomar conciencia del poder constructor de la retórica puesta en uso para la propia comprensión de uno mismo, ¿no? A diferencia de la experiencia propia del yo metafísico e inmutable, el yo psíquico, ejemplificado por Nietzsche, concebirá esta labor retórica de autoconstrucción como una tarea siempre interminable. Para acabar ya, voy a decir que, naturalmente, como he dicho al principio, hay muchos otros trabajos, ¿no?, que se pueden tener en cuenta. He mencionado los heterónimos de Pessoa, que quizás sí que entran bien dentro de la categoría de la autoficción, ¿no?, porque son personajes que él desarrolla con una profundidad impecables. Esta también me llama mucho la atención, la autobiografía de Nabokov, ¿no? Speak Memory, le llama, habla memoria, ¿no? Y también, obviamente, pues en época posmoderna hay toda una miríada de autonarraciones, ¿no?, de este corte que podrían ser estudiadas, incluso aquellas propias del paradigma posthumano o transhumanista, ¿no?, de la unión humano-máquina. Hay cosas deliciosas en este campo también. Si alguien quiere hablar de esto, podemos hacerlo. También he escrito algo al respecto. No obstante, y aquí viene un poco mi tesis final, ¿no?, a la hora de establecer estos dos ejes fundamentales a lo largo de los cuales se mueve el relato autobiográfico dentro del paradigma humano, yo considero que se puede comenzar con San Agustín. En el punto, se puede comenzar con San Agustín, como digo, y concluir con Nietzsche, ¿no? En el punto álgido, ¿no?, la cima, a la izquierda encontraríamos la aspiración religiosa, ¿no?, del autor en busca del yo metafísico y transituacional, y al otro la cristalización retórica, ¿no?, del autor conforme con su circunstancial yo psíquico, ¿no? Es decir, desde la búsqueda de una esencia, bajo el amparo de una divinidad, al encuentro con una identidad bajo el amparo de uno mismo, ¿no? Y aquí sí que hablaría yo de autobúsqueda, autoconstrucción, ¿no? Como aquí se ha expuesto, esto no necesariamente va de la mano con un cambio sustancial en la fórmula lingüística o psicológica de conversión, ¿no? Y para esto he usado, como les dije al principio, el psicoanálisis de Jung, ¿no? Parto de este axioma, ¿no?, de que la retórica de conversión opera en un paradigma tanto tradicionalmente religioso como en uno secular o materialista. Con base también en el psicoanálisis de Fromm, he señalado que estos momentos de epifanía, el sentimiento totalizante ante la idea de un propósito, la aceptación de una misión propia e intransferible, así como el encuentro con un sentido último, constituyen constantes del relato autobiográfico, operen estas constantes, ¿no?, en un paradigma tradicionalmente religioso, ¿no? La búsqueda de este anhelado yo real, ¿no?, que al final es lo que supone el proceso de autonarración, coincide o bien con la búsqueda de un Dios o con la construcción de un yo autosacralizado, ¿no? Y el afán de mi investigación y de esta conferencia es enmarcar las diferentes versiones de este yo, ¿no?, a lo largo de este sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, en primer lugar, en el modelo premoderno, ¿no?, de búsqueda de Dios y del yo metafísico, considero que queda ejemplificado con la obra de San Agustín. El imitatio de este modelo de búsqueda de un yo consciente sigue viéndose actualmente, ¿no?, en el relato autobiográfico que pretende enmarcar cualquier tipo de modus vivendi tradicional y religioso. Los modelos modernos de narración estarían ejemplificados por Rousseau y Stuart Mill, es decir, pensadores que aun subvirtiendo, ¿no?, que se adhieren a un modelo que de alguna manera subvierten, ¿no?, y que ejemplifican las tensiones propias del yo moderno, sobre todo Rousseau, que es previo a Stuart Mill. De hecho, Stuart Mill es casi que contemporáneo de Nietzsche, más contemporáneo de Nietzsche, ¿no? Pero considero que estas todavía operan dentro del paradigma
sagrado de las grandes narraciones, ¿no? Entonces, Rousseau, en el constante juego de oxímoros que porta consigo la modernidad, abre la puerta, ¿no?, a diferentes modelos de experiencia de conversión secularizada o secularmente sacralizada, ¿no? Y la tensión del yo y la comunitas, ¿no?, condicionarán las diferentes conceptualizaciones de este yo real, ¿no? Stuart Mill usa como áncora la ideología, ¿no?, a la cual él mismo compara con una religión que lo provee de una misión, ¿no?, y de un sentido último. Y este patrón yo considero que se puede ver en la miríada de autonarraciones que tienen lugar dentro del mundo del activismo político, las conversiones políticas, ¿no?, a una ideología. Se ve mucho, es esta retórica la que se suele usar, ¿no?, también con sus libros sagrados, sus pensadores sagrados, sus políticos sagrados. Por último, Nietzsche ejemplificaría, y aquí lo voy a decir con cuidado, la construcción del yo posmoderno. ¿Y por qué lo digo con cuidado? Porque es siempre arriesgado, ¿no?, la tarea, ¿no?, de suponer, de intentar definir cualquier cuestión relativa, ¿no?, al pensamiento posmoderno o al posmodernismo, ¿no? Y he de aclarar que a lo que me refiero es, hago referencia, ¿no?, a estas fórmulas críticas, estratégicas y retóricas que tienen como finalidad, en primer lugar, la desestabilización de conceptos como la presencia, la identidad, el progreso histórico, pero también la certeza epistémica y la univocidad del significado. Entonces, obviamente, meter a Nietzsche dentro de la filosofía posmoderna puede ser anacrónico, pero si no es un filósofo posmoderno, es el padre bastardo, ¿no?, de las filosofías posmodernas, ¿no? Entonces, este será un yo transitorio, consciente de su propio juego lingüístico, que ya no apela a una esencia, sino a una identidad, y que, sin embargo, resultará constantemente fragmentado, ¿no?, y construible a través de su propio proceso, ¿no? Este yo, ahora para mí irrefutablemente psíquico y no metafísico, ya no va a apelar a un yo soberano como hacía Rousseau mismo, a un soberano, a un juez soberano, ¿no?, de su propia experiencia vital, ¿no?, sino, o sea, no lo usará, ¿no?, para hacer referencia a su acto de autonarración, ¿no? Pues sí, y aquí voy a acabar. Estoy abierto a cualquier comentario, pregunta, insulto que tengan, y les agradezco la presencia. Bueno, David, muchísimas gracias por una conferencia que creo que nos ha dejado a todos bastante reflexivos sobre estos yos múltiples. De hecho, a mí me han ido surgiendo bastantes ideas enlazadas, pero paso la palabra, por favor, quien tenga, sí, por supuesto, hay una pregunta. Bueno, ante todo te felicito, porque me ha gustado mucho tu planteamiento. Y he visto algo que me ha parecido ver algo que no sé si de verdad he hecho algún tipo de influencia o es que yo pensaba en ellos. Pero sobre todo cuando se está pensando en esa reconstrucción, sobre todo del yo psíquico, me ha parecido que de alguna manera subyacía un planteamiento tipo Viktor Frankl, de la logoterapia. Logoterapéutico, ¿no? Sí, porque en cierto modo he visto menos psicoanálisis y quizás más logoterapia, en el sentido, precisamente por esa construcción como búsqueda de sentido. Pero no sé si es que ha sido una percepción mía o si realmente lo había tenido en cuenta. Sí, no, es que yo parto del axioma de que el autor que se mete en un proceso autonarrativo, en última instancia, busca dar coherencia a sus recuerdos y encontrar un sentido, organizar sus recuerdos y encontrar un sentido. Y esto va más de la mano de la terapia narrativa o de la logoterapia que del psicoanálisis en sí, que muchas veces el psicoanálisis es simplemente un análisis y no necesariamente busca lo mejor para el cliente, ¿no?, sino que este es tu trauma y así estás destrozado. Es como, ok, y ahora cómo construyo, ¿no?, a través de esto. La terapia narrativa, que es quizás la que más me influencia, pues busca renarrar ese trauma, ¿no?, y contar una historia que pueda usarse como elemento para florecer, ¿no?, de ese trauma, ¿no? Entonces sí, hay una búsqueda del logos, ¿no?, de este sentido, de este sentido último. Yo creo que cualquier autor que se meta en este proceso busca dar coherencia a su vida y busca un sentido último, ¿no? Y no simplemente, quiero decir, en época con las fórmulas postmodernas quizás me contradigan, ¿no?
pero cuando haya alguna canónica, pues la estudiaremos. Mientras tanto, son simplemente modelos postmodernos de fragmentación del yo que se ven, ¿no?, en época, pero sí, desde luego sí que me influencia la logoterapia y sobre todo la terapia narrativa. Sí que es cierto. Veo que los ejemplos que has puesto tratan más de lo que los autores piensan, no lo que los autores hacen, ¿no? O sea, porque la autonarración en la actualidad está más preñada de personajes que cuentan cosas que hacen y que piensan, ¿no? Pero esto parece que es sobre todo su pensamiento, ¿no? Claro, y luego como lectores, claro, nos interesa porque les reconocemos valor, pero posiblemente a la vez que ellos escribieron eso, hubo muchos que escribieron reflexiones sobre su vida que no nos están interesando nada, ¿no? Como que llegamos a la conclusión de que para que estos materiales literariamente, ¿no?, tengan valor, tienes que ser famoso, ¿no? Que hoy en día pasa algo con eso, se venden autobiografías de famosos, ¿no? Pero no de pensadores, ¿no? No de gente que a lo mejor tiene algo que aportar. Si no eres famoso, no vale, porque la gente quiere saber lo que has hecho, ¿no? Entonces, bueno, tú te has centrado en los que hablan de lo que piensan, ¿no?, no de lo que hacen. Sí, desde el principio lo he dicho, la autobiografía filosófica es la que me interesa. Hay muchos modelos de autobiografía. Pienso que cuando el autor no tiene este trasfondo filosófico intelectual, la autobiografía es mucho menos rica, ¿no? Y no se producen estos procesos de conversión, ¿no?, y de búsqueda del yo real. Y por lo tanto, sí, me interesa sobre todo aquellos relatos autobiográficos que introduzcan también el ensayo, ¿no? Entonces, me interesan académicos, autobiografías de académicos, es lo que suelo estudiar. Quizás en Belén Esteban podemos encontrar retórica de conversión. O sea, no la he leído, pero si alguien quiere traerla, igual se subvierte un patrón al que se adhiere, no lo sabemos, ¿no? La puedes poner flotando. Claro, ¿no? Igual es un ejemplo perfecto de algo. ¿no?, de retórica de conversión secular, ¿no? O igual es más, tiene una retórica más religiosa de lo que pensamos, ¿no? A mí me hace mucha gracia, me parece curioso, ¿no?, muchos autores que rechazan el paradigma religioso completamente y sin embargo solo les falta hablar del alma. O sea, no, porque el yo era algo antes de nacer, ¿no? Es que eso es metafísico, o sea, es que eso es algo trascendente, ¿no?, de lo que estás hablando, como si fueras un yo preunitario antes de nacer, ¿no? Entonces, muchas veces encuentras estas contradicciones. Yo creo que en ese sistema de coordenadas, quizás el punto, ¿no?, el cuadrante de la derecha arriba y el de la izquierda abajo son esos yoes más contradictorios, ¿no? Esos que apelan a cosas que son difíciles, pero aún así hay muchos que hacen orfebrería y consiguen unir cosas completamente contradictorias, ¿no? Entonces, sí, esto de la búsqueda del yo metafísico en autores que, claro, y aquí tendríamos que hablar de lo que entendemos por religión, ¿no?, que yo creo que es también algo que de lo que yo hablo mucho en mi investigación, ¿no?, de qué entendemos por religión, ¿no? De manera heurística lo he usado aquí, pero yo prefiero hablar de lo sagrado, porque siempre hay algo sagrado. Para mí, desde esta lógica junguiana, sagrado es ese grupo de axiomas totalizante. Y así podemos hablar de muchos tipos de sacralidades, y no solo de la tradicional sacralización religiosa, ¿no? Quizás esa es la manera de conectar las retóricas seculares y religiosas, a través de esa concepción de la religión como una búsqueda de lo sagrado, de lo más importante. ¿Alguien más? ¿Nada? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, David. Gracias a todos. Terminamos entonces hoy la sesión. Nos vemos el lunes que viene, ¿de acuerdo? A la misma hora. Bueno, vale, muchas gracias.